que lo haga en colones, así lo aconsejan especialistas en el tema. Solo el año anterior la colocación de créditos en dólares para viviendas disminuyó en 11.7%, mientras que en colones se dio un incremento. Veamos y escuchamos la siguiente información. Si está pensando en adquirir un préstamo para vivienda, los especialistas recomiendan que lo obtenga en colones. Los datos del informe de la Fundación Promotora de Vivienda revelan que para el 2016 la colocación de préstamos para vivienda en colones aumentó un 3.7% en comparación al 2015, mientras que la colocación en dólares disminuyó un 11.7%. Franklin Solano, coordinador de investigación de FUPROVI, afirma que esta tendencia se da a raíz de que desde hace 5 años aproximadamente la tasa básica pasiva, que es la referencia de los bancos para los préstamos, viene a la baja, lo que genera una mejor capacidad de endeudamiento. La tasa básica ha ido bajando considerablemente y cada vez ha sido menores las tasas de interés de los créditos. Eso hace que el dinero se vuelva más barato, o sea que con la misma cantidad de dinero de hoy puedo adquirir un crédito mayor que hace 2 o 3 años, eso en colones. Entonces ya eso me vuelve los colones competitivamente, me ponen en los colones en una posición competitiva con respecto a los dólares. Cintia Chacón es una de las personas que optó por un préstamo en colones. Ella afirma que esta decisión la tomó pensando en que su salario lo recibe en colones y la estabilidad que le ofrece el banco con la tasa de interés. La decisión radicó principalmente porque los ingresos familiares son en colones, ¿verdad? Tanto yo como mi esposo pues ganamos en colones, por lo tanto nos era mucho más factible un ingreso o un préstamo que fuese en colones y no en dólares, dado que el tipo de cambio suele variar, ¿verdad? Suele variar mucho. En ese momento este préstamo que adquirimos fue, como le comenté, hace aproximadamente 9 años, y era un préstamo cuyos beneficios eran bastante atractivos. Solano además explica que desde hace algunos años se ha generado educación financiera inculcando que las personas puedan tomar préstamos de acuerdo a la moneda en que ingrese su salario. Yo diría que hay un buen mercado de créditos en colones para vivienda y que si tengo que escoger entre colones y dólares, en este momento yo escogería colones. Hace unos años se escogía dólares cuando tenías capacidad de pago para optar por un mejor crédito. Hoy por hoy creo que colones te da mayor seguridad y te da condiciones bastante favorables. La tasa básica pasiva se encuentra en 5.7%, sin embargo empezó en el 2017 con 4.35%, el nivel más bajo desde el año 2008. Bueno, y para hablar de este tema están con nosotros acá en la mesa de RTN Revista, don Maynor Rodríguez, gerente general de FUPROVI, también doña Sonia Montero, presidenta del INBU, y don Rosendo Pujol, quien es ministro de Vivienda. Gracias a los tres por estar con nosotros y bueno, tal vez yo quisiera empezar, y tal vez antes de entrarnos a lo que son números y demás propiamente, se habla un poco del tema de que hay que tal vez tener la posibilidad de optar por créditos en colones. Yo lo que quiero preguntar es, ¿existe realmente la posibilidad para los costarricenses de poder obtener ese tipo de créditos, colones, en dólares, como se quiera llamarlo? Y lo digo tal vez a un modo, y tal vez es más como un comentario, porque yo lo veo con gente como de mi edad, gente de clase media, profesionales, jóvenes y demás, que si son solteros, además, no tienen como ninguna posibilidad finalmente de optar, ni siquiera por uno de estos créditos. Les dejo la mesa aquí para que puedan ustedes hablar. Buenos días, doña Sonia. Muy buenos días, muchísimas gracias a RTN Revista por darnos la oportunidad. Buenos días, señor ministro, don Maynor, Laura y compañero. Gracias y buenos días al público que nos escucha y que nos ve también. Bueno, esa respuesta la tiene el INBU con el sistema de ahorro y préstamo, que estamos a punto de aprobar un nuevo modelo, un modelo que se adapta precisamente a las necesidades de ese nicho que constituyen los jóvenes profesionales o técnicos que tienen ingresos que no les permite acceder a créditos bancarios porque las garantías que se solicitan son muy altas. Estamos acortando el tiempo de ahorro y ampliando ligeramente el tiempo de amortización a la deuda. El crédito es seguro tras un periodo de ahorro, ¿verdad? Y la tasa de interés es una tasa que obedece a una tarifa fija, a una cuota fija, de tal manera que la opción unido a una situación que, bueno, vamos a manejar en Junta Directiva, tenemos la respuesta de la Contraloría General de la República ayer precisamente
para que podamos negociar con el Banco Popular que nos financie proyectos para clase media. Y ya tenemos uno listo con 150 unidades habitacionales en Curridabat, y el INBU va a ser pionero como institución del Estado en viviendas para clase media. Esto nos abre la puerta, le abre la puerta a la institución y le abre la puerta a ese nicho de personas jóvenes que necesitan adquirir vivienda. ¿Qué tan posible? Es decir, Sonia Montero, usted nos está dando una noticia en este momento, presidente del INBU, porque vamos a hablar también otros datos del informe de FUPROVI, pero a propósito de esto que usted nos está diciendo, ¿eso quiere decir que ese proyecto ya está construyéndose? ¿Ese proyecto de Curridabat ya está? ¿Qué tan accesible puede ser para el día de hoy? Para quienes quieran tener esa posibilidad. ¿Y cómo ve usted, sería interesante cómo ve el ministro también, igualmente don Maynor Rodríguez, que el INBU llegue a solventar esa necesidad que planteaba ahora David Roversi, de solventar esa necesidad de tener una vivienda para clase media? Bueno, todas las posibilidades del mundo. Obviamente todavía falta superar algunos temas, como por ejemplo el estudio actuarial que se hizo durante este año, finales del año pasado y este año, está en proceso respecto de la estrategia que estamos planteando ante la Junta Directiva para ponerlo en práctica. Hay un modelo ya, no lo hemos hecho público porque todavía, ese depende de la estrategia. El proyecto BLELE, el de Curridabat de 150 unidades habitacionales para la clase media, está diseñado, está listo. En este momento está en Setena, creemos que la semana próxima sale ya de Setena y luego entraría a APC y todos esos procesos. ¿APC qué es, perdón? El proceso de trámites ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Ya tenemos la aprobación municipal. Creemos que en el primer semestre del año entrante inicia la ejecución, es muy posible. Y si no, queda amarrada, como decimos, para que se inicie, porque todo esto tiene que ver con aprobaciones de Junta Directiva, pero aquí lo más importante es que se está abriendo un modelo nuevo, ¿verdad? Es innovador. La misma Contraloría General de la República está muy satisfecha, porque resulta que el INBU no tiene respaldo financiero para adquirir financiamientos, no tenemos recursos. Y la ventaja de esto es que nos abre las puertas porque eventualmente el INBU llegará a tener solvencia, porque aunque no podemos trabajar con un usufructo de un beneficio financiero de los proyectos, lo cierto es que sí se puede ir capitalizando. Entonces, en una década ya el INBU tendrá la capacidad de financiar con recursos propios, pero además le abre puertas a la empresa privada también, le abre puertas a la juventud, le abre puertas también al sistema, va a revitalizar el sistema, porque esto va acompañado de ese nuevo modelo del sistema de ahorro y préstamo del INBU para que sea más accesible para la juventud y para la gente que tiene recursos medios, digamos. ¿Cuál es la realidad de la clase media en acceso a la vivienda? Vamos a entrar por esa parte. A propósito de que veíamos esta información, que los préstamos en colones tuvieron un incremento, la solicitud de préstamos, y baja la de dólares, pese a que la economía está muy dolarizada y la gente le gustan las tasas que ofrecen los dólares porque son más cómodas. Sí, nosotros creemos que eso, gerente general eso sí es bastante bueno, porque el mercado hay que educarlo financieramente. O sea, nosotros creemos que ese es un indicio muy importante. Años anteriores el crédito en dólares venía creciendo en forma importante, y el año anterior es el primer año en que tenemos este comportamiento donde hay más crecimiento en colones, lo cual es bueno porque ya la gente está entendiendo que el crédito en dólares representa más riesgo si no gana en esa moneda. Eso es bastante bueno. El 2016 fue un año bueno también, y creemos que en este momento pues hay un buen entorno porque la macroeconomía del país es buena en cuanto a tasas de interés, a niveles de inflación bajo. Eso permite a la gente mucho mayor acceso al crédito. El tema aquí de fondo es el endeudamiento. Hay que hacer esfuerzos importantes para que la gente se eduque más a tener niveles de endeudamiento más bajos, porque aunque la gente tiene ingresos importantes, a veces tenemos niveles de endeudamiento mayores al 50%, y eso es lo que está haciendo que mucha gente, aunque tenga un salario bruto bueno, el salario neto no le permite endeudarse. Pero por otro lado, esto es un tema de dos niveles. Está el ingreso y está el acceso por el lado de los salarios y el endeudamiento de las personas, pero también está la oferta. Y ahí vemos nosotros... Y es una oferta que ha sido estrictamente privada. Digamos, ahora el INBU está planteando esta propuesta, pero es una oferta estrictamente privada, así ha sido. del sector privado. Y nosotros en ese tema sí vemos cosas Casas positivas. menores de 70
metros Bueno, cuadrados, 80. hace unos años si acaso. costaba ya mucho. Eso es muy grande, 50 metros. Sí, hace 2 años para atrás costaba mucho ver soluciones menores a $100,000. Yo creo que eso ha venido mejorando. Ya el año pasado y este año hemos visto soluciones de 75, $74,000, $80,000. ¿Usted cree que ha bajado? Sí, efectivamente, oferta. sin duda. Sí, ha bajado, Sí, claro. cuando vemos las Siempre. estadísticas de la Expo Construcción y algunos proyectos que incluso FUPROVI tiene, donde tenemos soluciones de 36 millones de colones, tenemos un proyecto en Desamparados con soluciones de 29 millones de colones. Ya hay mejor oferta para esto. ¿Qué es lo que está pasando? También en los edificios en el centro de San José había una gran inclinación a soluciones muy costosas de más de $100,000. Y ahora aquí cerca, en el centro de San José, se pueden encontrar apartamentos en $80,000, $84,000, que es muy importante porque eso le ha dado acceso a la gente a vivir en la ciudad. Cierto, son apartamentos más pequeños, soluciones de una... ¿De cuántos metros? Son soluciones de 35, 42 metros cuadrados, que son para una familia. Son para estudios. personas jóvenes, ¿verdad? Pero en eso estamos viendo cosas creativas y que creo que es importante. Creo que a nivel de oferta como sector hemos mejorado y si podemos hacer algunos esfuerzos para mejorar tramitología, para bajar algunos costos y demás, eso realmente podría ayudar más. Pero creemos que hay un panorama positivo para que la gente pueda ingresar. No, Ahí el endeudamiento es el tema que nosotros creemos está afectando más el acceso. Antes de pasar también con don Rosendo, yo quería preguntarle por ese tema mismo del endeudamiento y lo que es o cómo podríamos catalogar un buen salario bruto o neto. Hace unos días decía una información en el financiero que para una casa de $150,000 uno ocupa entre 1 o 2 millones de colones de ingreso. Pero además, como se lo dice, tal vez el tema del endeudamiento en los costarricenses es cierto, es complicado, pero ¿cómo hacer si yo tengo que alquilar una casa para pagar el préstamo o el ahorro de otra mientras tengo que pagar la escuela de los chiquitos o tengo que pagar el préstamo del carro o trasladarme, lo que sea? Tal vez no necesariamente lujo, sino ya necesidades que viven hoy en día los costarricenses de clase media y bueno, yo creo que en general, digamos, ahí sin mayor separación entre tipo de clases. En realidad yo creo que ahorita hay oferta en el mercado que es interesante y que generalmente hacen el enlace entre la cuota del alquiler con la cuota del crédito, ¿verdad? Yo creo que ahí hay oportunidades y lo que hay que hacer en muchos de los casos es bajar el endeudamiento de los costarricenses, porque tenemos familias con ingresos brutos buenos. Como usted decía, hay muchos jóvenes que tienen ingresos brutos de 1 millón, 1,5 millones de colones, pero cuando se va al neto, que es con el que se calcula el crédito, ese neto es el 50% o hasta menos, porque sí hay mucho endeudamiento. Entonces yo creo que la familia que quiere vivienda tiene que ser una meta que se establezca y como meta tiene que hacer algunos pasos que contribuyan a esa meta y uno de esos pasos es bajar el endeudamiento. Y ahí hay que pensar, pues sí, el vehículo y demás, ciertas cosas que son necesarias, pero hay que ver qué de lo que tiene esa persona y cómo hace una estrategia para prepararse a 18 o 24 meses. Porque ese es otro problema, los costarricenses estamos acostumbrados a que la vivienda es un plan que yo hago hoy y que dentro de 3 meses lo quiero tener. Y en realidad hay mercados mucho más maduros en esto, por ejemplo, el mercado colombiano, el mercado mexicano, donde la gente compra una casa a 18 a 24 meses. Y entonces entra en un proceso de ahorro y en un proceso de saneamiento financiero. Entonces creemos que una de las cosas que tenemos que nosotros aprender es a ver el proceso de obtener una casa propia a mediano plazo, 18, 24 meses, y no pensar que yo en diciembre digo, mi meta es tener una casa nueva y en marzo la voy a tener. Quizás es en diciembre la meta, cuando todos nos ponemos nuestras metas en enero, pero esa meta tiene que ser a 1 año y medio, a 2 años plazo. Tenemos que tener esa visión. ¿Cuál es ese panorama de necesidad de vivienda que tiene el Ministerio sobre la clase media y que pareciera y que está tomado básicamente por el sector privado, que es el que hace la oferta? ¿Se ha podido medir, se ha podido cuantificar, ministro Rosendo Pujol? Bueno, nosotros creemos que no se está proveyendo suficiente vivienda para clase media en este país. No. No. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, porque en realidad, como lo explicaban los compañeros anteriormente, los créditos tienen tasas de interés muy altas.
y las personas que podrían estar en esa categoría, muchos de ellos por razones buenas o malas están muy endeudados, entonces la capacidad de pago adicional que tienes es limitada. Y yo creo que también la oferta ha estado cambiando rápidamente y estas cosas es difícil de medirlas en el momento que se produce el giro, pero realmente ha habido un giro, como estaba explicando don Maynor, o sea, cada vez más hay viviendas de menor precio que tal vez no bajan en términos de por metro cuadrado, pero sí bajan en términos de qué es lo que ofrecen. Y nuestros constructores han estado totalmente obsesionados con la clase alta y ahora empiezan a entender que en realidad el mercado de clase media es muchísimo más grande que el de clase alta. Ahora bien, yo creo que aquí estamos en medio de varias cosas. Primero, la gente se endeudaba en dólares porque se asumió que el dólar era completamente estable, cosa que ya se probó en los últimos meses, que esa estabilidad, que fue uno de los grandes méritos del ministro de Hacienda y del Banco Central, pues no es completamente total, ¿verdad? Y eso implica que un préstamo en dólares tiene grandes riesgos para la persona que está pagando, ¿verdad? Lo segundo es que en realidad las tasas de interés, por ejemplo la tasa básica pasiva bajó a un valor que es como 1,5 puntos menor que lo de ahora, pero lo que estaba planteando el informe es el pasado, ya las cosas cambiaron radicalmente en términos de tasas de interés y se plantea un nuevo universo. Yo quisiera resaltar lo que acaba de decir doña Sonia como un gran éxito del INBU, pero me parece que también hay que reconocerle al BAMBI sus préstamos a las entidades autorizadas, que las tenemos topados esos préstamos al 20% del capital, pero continuamente estamos aumentando la cantidad de dinero que se le presta a las entidades autorizadas para que le puedan prestar a la clase media, y ellas no necesariamente hacen un paquete exclusivamente con fondos del BAMBI, sino que hacen una mezcla de fondos. Igualmente el esfuerzo que logró el Estado costarricense, una baja tal vez en los intereses, digamos. ¿A quiénes lo dan eso? ¿El BAMBI a quién le da esas platas, por ejemplo? A entidades autorizadas, como mutuales, como cooperativas. Pero ahí no se siente la baja en el interés tampoco, para vivienda. No, porque en realidad el BAMBI lo da, el BAMBI lo da a una tasa de interés que de largo plazo. Ese es un tema crítico y por eso es que es atractivo los préstamos del BAMBI. Que son más o menos 1.8, 2. Bueno, ha estado cambiando precisamente por todos los cambios, pero creo que en este momento está entre 2 y 2.20 sobre la tasa básica. Como la tasa básica está subiendo y subió ayer otra vez, entonces ese préstamo, digamos, debe estar en como 8%. Eso es a la tasa de interés que se le presta a la gente. Digo, que se le presta a la entidad. Digamos a la mutual o a la cooperativa. Pero la cooperativa no lo ofrece. No lo ofrece a ese precio. Pero lo que tenemos que entender es que muchas de las cooperativas, por ejemplo, en realidad no están especializadas en vivienda. Y la verdadera ganancia de las cooperativas es en crédito de consumo de corto plazo, como diría yo. O sea, que un carro que se puede pagar en 5 años, 6 años, que un montón de electrodomésticos, etcétera. Entonces, el problema del endeudamiento previo es esencial y el problema de fomentar el ahorro es esencial. Nosotros también estamos estudiando la posibilidad que se nos ha planteado por parte de las mutuales de que el bono para clase media no disminuya tan significativamente a medida que el ingreso sube. Y este es un tema crítico. Cuando usted tiene ingresos de clase media, el bono que se le puede dar de acuerdo a las regulaciones del sistema puede bajar a 1,5 millones apenas. Y ese monto hace que, debido a los grandes compromisos que usted adquiere de no vender la casa, de tener un montón de restricciones, bueno, no un montón, pero algunas restricciones, entonces la gente no le interesa tanto el bono diferido como lo hemos estado ofreciendo y ha tenido muy poco éxito. Entonces la pregunta es, ¿podríamos aumentar el tamaño del bono un poquito para clase media, de tal manera que los rebajos en ese monto del bono no sean tan dramáticos como son ahora? Recuerden que el bono ordinario que se le da a una familia de clase media baja, ¿verdad?, ella aporta el lote y el sistema
le financia una vivienda de 6,5 millones. Pero resulta que para clase media solo se da 1,5 millones. Entonces, en ese sentido, digamos, estoy usando un ejemplo de un nivel de ingreso. Entonces, si nosotros pudiéramos aumentar ligeramente el monto de ese bono para clase media, podríamos intentar hacer más accesible para la familia el tener una casa. Pero aquí hay que tener cuidado porque los desarrolladores en realidad, si ven más dinero sobre la mesa, de pronto aumentan los precios, ¿verdad? Entonces aquí parte de la lucha ha sido, por ejemplo, que se venda el apartamento separado de los estacionamientos, que se vendan apartamentos pequeños, que se vendan apartamentos menos lujosos y que la familia posteriormente decida cambiar en ese sentido. En esa dirección los cambios creo que son muy importantes en los últimos 3 años. Pero se podría aumentar ese bono para clase media, ¿está dentro de sus planes, ministro? ¿Cómo lo ve usted? Lo estamos estudiando. ¿Y tendrá una respuesta? En realidad cualquier cambio en el sistema requiere mucho cálculo. No necesariamente cálculo, muchas decisiones de la junta directiva, de la evaluación financiera que eso puede significar, de la distribución de bonos. Nosotros el año pasado ejecutamos más en términos reales que en cualquier año de los años anteriores. Estamos presionando por ejecución. Si nosotros viéramos que hay una oportunidad de ejecución de 1.000 o 2.000 millones adicionales, entonces en realidad creo que sí nos lanzaríamos en esa dirección. ¿Cuánto es la necesidad? Participen ustedes, ¿verdad? Sonia Montero, igual también don Maynor, de FUPROVI, Maynor Rodríguez. ¿De cuánto es la necesidad de clase media? Decía el ministro, y tal vez don Rosendo, si quiere usted lo retoma, que es mayor la necesidad de vivienda en clase media que clase alta y que los desarrolladores han estado enfocándose en hacer vivienda para clase alta. Entonces, ¿de cuánto es esa necesidad? ¿Se puede estimar? Siempre es un poco complicado porque, digamos, como país no tenemos un estándar para definir qué es la clase media, ¿verdad? Pero no hemos establecido un estándar y entonces ahí es donde tenemos una dificultad. Pero yo quisiera retomar un poquito lo que decía don Rosendo, porque una de las limitaciones que la gente de clase media o de ingresos medios que tiene es el tema de la prima. Hablamos del tema del crédito, pero muchas de las veces es la prima, es el primer elemento. Entonces creemos que una idea muy buena la que está planteando el señor ministro, que el piso del bono para familias que tengan ingresos hasta 1,5 millones de colones, que son los 4 salarios mínimos que se establece, y 6 cuando hay el esquema del bono diferido. En esos casos ayudaría mucho que la gente pueda contribuir a la prima. Y el otro elemento importante que no hemos hecho como país y que es una tarea es la ley de leasing. El leasing se puede aplicar en vivienda, pero tiene un gran problema, que hay que aplicarlo con la ley de arrendamiento, que es una ley que realmente no beneficia el tema y no promociona el tema de tener una posibilidad de compra con arrendamiento, un arrendamiento con una opción de compra. Ahí como país nos ha costado muchísimo, desde hace muchos años hemos venido hablando de la ley de leasing y es un tema urgente. Si queremos promover el ingreso medio, hay que generar la posibilidad de tener un esquema de leasing habitacional moderno, eficiente, que pueda realmente evitar que la gente necesite una prima de inicio para poder obtener una vivienda. Ese leasing, perdón, nada más para saber, pasaría, o la idea sería que pase finalmente a la posibilidad de comprarlo uno. Así es. Así sería, ¿verdad? Que la persona inicie con una cuota y que esa cuota vaya contribuyendo, no solo al arrendamiento, sino al proceso de compra. Y que parecido a los vehículos. Después, exactamente, como los vehículos, ¿qué es lo que pasa? Que el vehículo, cuando usted no paga en un leasing, se lo quita muy rápidamente y el banco no tiene problemas para hacer cumplir su garantía. En el caso de la vivienda, no. En el caso de la vivienda, en el caso que la familia incumpla, hay que hacerlo, el remate y el proceso de ejecutar esas garantías a través de la ley de arrendamiento, lo cual es absolutamente engorroso. Entonces eso no motiva, no hace que la gente y que las entidades financieras entren en un proceso de leasing habitacional. Por eso se requiere una ley específica que sí genere un efecto eficiente para poder recuperar las garantías en caso de incumplimiento. Ahora le preguntaremos al ministro Rosendo Pujol si se impulsaría una ley en ese sentido, si ya está. Sonia Montero, sí, muchísimas ¿qué pasaría gracias. si el INBU se mete
Bueno, precisamente yo quiero insistir ustedes han estado en esa propuesta. Claro. Pero ¿qué pasaría si irrumpe el INBU para ayudar en vivienda a clase media? Sí, para eso se requiere dos temas. Uno es iniciar, que ya tenemos la posibilidad de iniciar. Hace un año no la teníamos, hace un mes no la teníamos o la teníamos difícil. Siempre el inicio es difícil, ¿verdad? Pero esto va acompañado, y en eso quiero insistir, va acompañado de una propuesta que tiene que ver con disminuir la utilidad de los desarrolladores, ¿verdad? Porque el INBU no puede trabajar, no debe trabajar teniendo grandes beneficios, porque es una institución del Estado. Sí, ganancias. ¿Verdad? Luego tiene una gran ventaja, y es que la familia o la persona, porque no es solo para familias, puede tener, va a tener una cuota fija. Si quiere que la cuota, que el periodo de amortización en la deuda sea más grande, por ahí va el modelo, tendrá que subir un poquito la tasa de interés, pero a la tasa es prácticamente fija también. Entonces nosotros hemos estudiado, nuestros equipos han estudiado esas debilidades que tiene el medio, ¿verdad? Primero el tema del endeudamiento, que claro, realmente las personas jóvenes que tienen niños que están yendo a escuelas, quieren el colegio privado, el mejor, quieren un carro nuevo, quieren ir a vacacionar, etcétera. Entonces, todos esos compromisos que son parte de una cultura de educación en donde las personas, las familias poco a poco sabrán cómo priorizar, pero si les facilitamos ese acceso a la vivienda, que es un capital, que es un patrimonio para la familia, y se logra motivar, que nosotros sí lo podemos hacer desde el INBU, que las utilidades de quienes son desarrolladoras, empresas desarrolladoras, bajen un poquito, que eso es lo que ha estado sucediendo en el mercado, las desarrolladoras están bajando sus utilidades. Entonces, eso abre un mercado, yo sé que no con la celeridad que quisiéramos. Gran ventaja que tiene el INBU, que no tienen las desarrolladoras tan fácil, y es que nosotros tenemos propiedades maravillosas, fincas que compró el INBU en otro momento, en sitios estratégicos de la GAM y de otros lugares del país, en donde el suelo no nos va a costar prácticamente, o sea, sí tiene un costo. Cuénteme una cosa, doña Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INBU. Para entrar en ese proyecto de clase media que usted habla de Curridabat, que espera el primer semestre del año entrante tener, ¿qué hay que hacer? Cuéntenos. Para tener una idea de cuánto es la prima o de cuánto es el ahorro que hay que hacer, por cuánto tiempo, tomando las palabras de Maynor Rodríguez, gerente general, que para tener una vivienda hay que hacer un proceso de 1 año, 2 años, eso sucede en Colombia, eso sucede en México, no sucede en Costa Rica, la gente quiere una vivienda y tenerla, el proyecto se me ocurrió ahora y lo quiere dentro de 3 meses. Sí, bueno, hay un protocolo que precisamente ya está respaldado por nuestra junta directiva, pero aparte, digamos, de eso que es toda la parte financiera y de mercado, es simplemente cuando se anuncia el proyecto, es solicitar al INBU que quiere una vivienda. Yo pienso que, o sea, el estudio de mercado y el estudio del riesgo, en este primer proyecto por lo menos yo pienso que no va a ser suficiente la oferta que el INBU va a tener, porque va a tener muchísima demanda. Va a ser 150, claro, correcto. Entonces, pero eso impulsa al modelo para hacer más y hacerlo cada vez mejor. En términos, como dice el señor ministro, o sea, olvidémonos del lujo, tratemos de hacer proyectos que sean sustentables primero, ¿verdad? Amigables con el ambiente, que tengan ambiente de ciudad, que desde el punto de vista urbano ofrezcan esas cualidades de que me siento bien acá y no estoy encerrada entre 4 paredes o entre muros. Aparte de esto, también el hecho de que es accesible financieramente, o sea, mi bolsillo me permite acceder. Y es un proceso que tiene que ir creciendo. No es un asunto como todo, ¿verdad?, que se da de la noche a la mañana, pero todo esto tendría que ir acompañado para ampliar mercado, no solo desde el INBU, sino de otras organizaciones jurídicas que permitan que la gente pero pueda… todavía no están esas reglas para esas 150 pero el INBU sí lo viviendas. tiene. No, las 150 viviendas ya están diseñadas. Sí. Y las reglas son las reglas de mercado. O sea, el INBU va a tener una oferta de 150 unidades habitacionales de 1, 2 y 3 habitaciones, diseñado en el 80% con la ley 7600, todos, casi todas las… Pero para eso hay que ahorrar que 2 años, 3 bueno, años. Bueno, es que no es obligación tener un plan de ahorro y préstamo del INBU. Nosotros queremos motivar, pero no podemos obligar a la gente. Si usted compra un plan de ahorro y préstamo del INBU, ya usted va a tener el tiempo ahorrado suficiente, porque puede cambiarlo cuando ya tiene 1 año, a un sistema más corto, y usted va a tener acceso a un crédito, ¿verdad?, que es el 25%. ¿Y cuál sería el promedio de un salario, digamos, que podría entrar en ese Nosotros tipo de creemos propuestas? que es ese nicho que se habla, ¿verdad?, de entre 1.200.000, 1.600.000, que es la clase media,
la clase media joven y la clase no tan joven, pero que tiene un ingreso que no Sí, es... por familia, de Exactamente. 1.200.000, Pero que 1.600.000. también, porque el sistema de ahorro y préstamo del INBU y este modelo de vivienda para clase media ya no es estrictamente el modelo de satisfacer necesidades de vivienda con escasos recursos que establece la ley del INBU. No, es el mismo artículo 5, inciso K, que dice dotará de viviendas a través de procesos de ahorro a personas, ni siquiera dice familias. O sea, que una persona soltera, una persona que quiera invertir puede tener su vivienda. El objetivo es dotar de vivienda a las personas que la necesitan. El punto es que hará el INBU, que hará la reacción de los desarrolladores cuando el INBU se meta en eso, cuando el Estado se meta en esto, ¿verdad? Esa es una buena y hay otro pregunta. tema que... hay otro, y está el ministro que también nos iba a responder si él promovería una ley de leasing, es decir, que se pueda ir pagando la prima o mediante un alquiler para llegar a tener acceso finalmente a una vivienda en el caso de clase media. ¿Cómo lo ve el ministro? Ya vamos, Minor. Sí. Bueno, con respecto al Rodríguez. leasing, el leasing original que se nos presentó a principios del gobierno tenía un enorme defecto, que es que La las ley. tasas de interés, no exactamente eso, sino que las ofertas que había, más allá de la ley, que sí sería un obstáculo, es un obstáculo, las tasas de interés eran demasiado altas y nosotros empezamos a investigar y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, todos los programas de leasing habitacional en realidad eran casi estafas para el que pedía el préstamo. ¿Por qué? Porque las tasas de interés eran tales que las personas se rendían antes de terminar y nunca obtenían su casa. Entonces, el asunto no es una cuestión abstracta de decir el leasing es perfecto, sino cuáles son las tasas de interés que las entidades financieras están cobrando por ese proceso. Yo reconozco que el tema de alquiler es un tema importante. Por otro lado, yo quisiera recordar que en todo caso de los 272.000 millones que el Estado costarricense ha invertido en vivienda, aproximadamente un 1% se ha invertido en los estratos de 4 para arriba, que son claramente clase media. Esos son préstamos muy pequeños, como yo les explicaba hace un rato. Un 1%. Y eso representa 345 préstamos. Nosotros creemos que Es poco. es muy poco. Es muy poco. Pero no es cero, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, estos edificios altos que ustedes ven por ahí en San José, si acaso tienen 80 soluciones, 60 soluciones, cosas así. Entonces, en cierta manera hay que enfatizar en esto. Nosotros teníamos un plan, por ejemplo, para mostrar el tema, un proyecto que yo fui a poner la primera piedra, que era de Mutual Alajuela, que era con una empresa Valencia, creo, constructora, y ese proyecto era para ser apoyado por bono diferido. Pero como el bono diferido es tan pequeño, como acabo de explicar, la SAFI del Banco Popular lo compró y ahora está comercializándolo, ¿verdad? Y sirva el comercial de alguna manera. Yo creo que aquí hay que crear demanda también explicando que sí hay capacidad de pago y sí hay clase media que está dispuesta a pagar. Yo pienso que hay una desconfianza en el mercado de clase media que está injustificado. Nosotros en algún momento hicimos un cálculo, y esto es aproximado porque no lo revisé, yo no sabía que íbamos a entrar en esta discusión hoy, pero aproximadamente hay una demanda como de 35.000 familias que podrían interesarse en vivienda en clase media, que es mucho más pequeño que los... Es alto, pero si usted piensa en los que necesitan bono artículo 59, que probablemente andan en 40.000, 50.000, son cuestiones bastante balanceadas. Ahora, yo creo que hay que empezar por todo lado, ¿verdad? O sea, no puede ser solo el gobierno el que haga, no puede ser solo las familias que hagan, no pueden ser solo los desarrolladores, pero yo creo que sí se puede buscar un equilibrio que implique un aumento significativo en la construcción de viviendas para clase media en este país. No es sencillo lograrlo y los cambios se han ido dando paulatinamente y a veces nos hacen retroceder, ¿verdad? O sea, la subida de las tasas de interés, de la tasa pasiva, nos hace retroceder. El problema es por qué cuando la tasa pasiva estaba tan baja, las tasas de interés seguían siendo tan altos. Sí, correcto. Pero ya ahora, digamos, las cosas están equilibrándose, pero con el peligro de que las entidades empiecen a subir las tasas de interés otra vez. De hecho, ese dato interesante,
porque el informe de FUPROVI es muy grande, entonces que revelaba que los préstamos en colones estaban aumentando levemente, 6%, y los de dólares bajando 11 casi 12%. Sonia Montero ya iba a hablar. Yo sé que Maynor va a hacer uso de la palabra, pero es muy importante respecto de lo que dice el señor ministro. El INBU tiene una línea de financiación para esas familias en donde no necesariamente es para hacer una vivienda, va de 1 millón a 100 millones de colones y una tasa fija del 8% durante todo el periodo del préstamo, que creo que el periodo anda por 25 o 30 años. No preciso en este momento cuál es el monto, porque es un monto muy limitado, pero en la medida en que el INBU pueda llegar a tener estados financieros auditados, que ha sido uno de nuestros grandes pecados, que nos falta 2 años para solicitar un financiamiento al BCI o a cualquier sistema bancario, necesitamos sistemas financieros auditados para agrandar ese capital que con mucha fluidez se le presta a las personas a pesar de que no se conoce tanto. Nosotros hemos tramitado 477 casos de financiación que va desde 1 millón de colones hasta 3 millones, generalmente son montos muy bajos, para personas que quieren o pagar una deuda o mejorar su condición en la vivienda, etcétera. Entonces, ese es un nicho muy importante que desde mi punto de vista hay que fortalecer. No, Maynor. El otro tema que nosotros creemos que es importante es romper el paradigma, que resolver el problema de vivienda es ser uno propietario de la vivienda. Yo creo que el país ha ido avanzando también en el tema de renta. Mucha gente quiere resolver su problema de vivienda con renta por temas de movilidad. Y yo creo que en el tema de los jóvenes, no necesariamente los jóvenes están interesados en comprar una vivienda, están interesados en tener habitabilidad, en tener acceso a la ciudad, en tener acceso cercano a su fuente de empleo, en tener acceso a todos los servicios que se necesitan. Y muchas veces estamos pensando que la única forma que tenemos para que la gente tenga una solución de vivienda es la compra. Y en mercados más desarrollados como el nuestro también han venido creciendo muchísimo más los procesos de arrendamiento. Entonces ahí creo que también tenemos que hacer ¿Han aumentado los alquileres según el informe? Han aumentado los alquileres. Más la gente que alquila que la que compra. No necesariamente, pero sí ha aumentado. Un 18%. Seguimos siendo un mercado mucho de compra, pero sí tenemos, como dice el señor ministro, el 18% de las familias que arriendan. Y hemos visto un comportamiento... 18% del 100%. Así es, de las viviendas arriendan. Están arrendadas. Y entonces... ¿Y cuántos compran? Perdón, el porcentaje. Bueno, el otro monto de lo que se construye es para... Bueno, el señor ministro tiene la estadística de mano, pero el tema es que también no tenemos que pensar que solamente a través de la compra, que también los mecanismos de arrendamiento son mecanismos que el mercado está ahorita necesitando, está demandando. Entonces tenemos que también generar oferta para arrendamiento y tenemos que generar estructuras financieras adecuadas para eso, como los fondos inmobiliarios, para que realmente los inversionistas puedan venir y también decir, bueno, yo quiero colocar mis recursos en un proyecto no solamente de construcción y venta, sino en un proyecto de construcción y arrendamiento. Creo que eso es un mercado que tenemos que mejorar, que tenemos que promover y que generar algunos instrumentos financieros para que también pueda ser otra alternativa para vivienda, sobre todo de las personas más jóvenes que hoy día están interesados en opciones como estas. Ministro, no sé si usted tiene el dato, porque hay varios datos interesantes que revela el informe de FUPROVI, y uno de ellos es que ha crecido la mancha urbana, ¿es así? Es decir, la gente está tendiendo. Me gustaría la opinión de ustedes de hacia dónde va la movilidad de la gente, dónde están comprando, qué les está interesando. También hay datos interesantes sobre que aumentó el número de bonos, ¿verdad? Aumentó, no recuerdo el porcentaje, don Maynor Rodríguez. Es que el informe es amplísimo, ¿verdad? Y tiene cantidad de datos y quisiéramos ver si podemos abarcarlo en varios puntos. Pero usted tendrá el dato de cuánta, 18% alquilan. Sí, 18.7% de las familias alquilan y equivale a, según la encuesta de hogares del 2016, a casi 280,000 familias que alquilan. El primer error que algunas personas hacen es creer que todos los que alquilan quieren tener vivienda, y en ese sentido yo estoy... No es así. Esa tendencia es un cambio, esto ya es un cambio. No, pero yo no veo tal cambio, en realidad. ¿No lo ve? Porque si en el 2013 el porcentaje de gente que alquilaba era 19%,
y eran 261.000. Entonces las personas que han alquilado han aumentado las familias, como en 18.000 familias. Mientras tanto, no sé, las viviendas propias totalmente pagadas pasaron de 871.000 a 916.000, o sea, aumentaron en el doble, digamos, que los que alquilaban. Entonces las proporciones se mantienen bastante estables. Perdón, ¿me puede repetir los datos, ministro? De 871.000 en 2013 a 916.000 en el 2016. Eso es en base a la encuesta de hogares. Entonces, ¿qué quiero resumir de todo esto? Bueno, lo que quiero decirles es que primero, el alquiler es absolutamente necesario, especialmente para los jóvenes. Segundo, por ejemplo, nosotros en el sistema que hemos entregado una cifra bastante significativa que supera muchos gobiernos del pasado, de 34.454 bonos. Entonces es una cifra grande, pero si nosotros lo vemos con una perspectiva de 30 años, una cuarta parte de todas las viviendas de este país han sido entregadas por el sistema. Así es. Entonces eso explica muchas cosas, eso explica por qué los porcentajes de alquiler no son más altos, eso explica por qué hay tanta gente, 61% de las personas ya tienen la vivienda pagada, etcétera. 61% tienen la vivienda totalmente pagada y apenas un 10% la están pagando. Y aquí hay una diferencia entre lo que dice Maynor Rodríguez y el ministro, no es tanto la gente que está alquilando, la tendencia lo que pasa no es se que está dando. Porcentualmente no, pero sí en números absolutos sí, ¿verdad? Sí hay un incremento de la gente en alquiler, claro, aumenta más en el tema de la vivienda propia y posiblemente por lo que dice el señor ministro, porque en este país todos los años, en promedio en los últimos 30 años hay 11.500 bonos de vivienda y de esos 11.500 de vivienda casi todos son vivienda nueva. En realidad, por ejemplo, el año pasado que se incrementaron los bonos para mejoramiento de vivienda, no llegaron a 1.000, bueno, y que ya 1.040. y que es un incremento con respecto a años anteriores, ¿verdad? Sí. Pero en realidad el bono de vivienda ha sido un instrumento muy fuerte y como lo decía el señor ministro, 1 de cada 4 casas de este país han sido construidas con bono de vivienda. Entonces, tenemos un instrumento de adquisición de vivienda que es muy fuerte, ¿verdad? Que son prácticamente 11.500 al año en promedio. El año pasado fueron casi 12.000, que fue un poco más alto que el promedio histórico y el más alto en los últimos 8 años. Pero tenemos prácticamente 11.500 viviendas construidas con bono de vivienda, lo que realmente eso pesa muchísimo. Pero si vemos en números absolutos, la cantidad de viviendas en alquiler ha crecido y obviamente ninguna de esas es con bono. Entonces ahí sí hay un incremento en el alquiler. Lo que pasa es que el peso del bono de vivienda, dichosamente, ¿verdad?, en 30 años que el sistema tiene y que ha demostrado ser una política de Estado, no una política de los gobiernos de turno, que es muy importante como país, ahí hay un efecto muy fuerte en la creación de propietarios. Hablemos de la mancha urbana. Ya hay 5 comentarios, David, yo no sé si los podemos ir tirando ya, porque ¿hacia dónde está creciendo la vivienda, Sonia Montero, y por qué? ¿Hay un cambio? ¿Se está empezando a percibir? ¿Cómo está esa mancha urbana, Maynor Rodrigo? Vamos a ir con los comentarios. Así, vamos a leer parte de los comentarios para ver si ustedes tienen alguna reacción con ellos y pasar a esta otra parte. Dice Marín a través del Twitter, o hace una consulta, más bien, con la inestabilidad e incertidumbre del dólar y la tasa básica pasiva aumentando cada semana. Dice Patricia Navas, si yo tuviera platilla, compraría casa de las que rematan los bancos. Ernesto Echeverría dice, ¿cuántas soluciones para vivienda logró este gobierno? ¿En qué mejoraron el sistema? Dice Lorena Salgado Sánchez, qué fregado esto de aparentemente no coincidir con que se entienda por clase baja, clase media y clase alta, reglas de mercado y vivienda con necesidad. Consulta. Dice Alan Rivera, lo cierto en la práctica es que el sistema excluye a quienes ganan más de 400,000 y es inalcanzable opciones para las familias de clase media. Las opciones del sistema bancario son de usura y el apoyo estatal es nulo. Las versiones de los analistas son simplemente falsas, parte de lo que consideran algunos. ¿Reacciones? Bueno, las versiones de los analistas no son falsas, esos son los números. El problema es que es complicado y como decían los compañeros, hay que tener una vocación realmente a conseguir vivienda y hay que sacrificar otros bienes si uno realmente quiere vivienda como una prioridad para la familia.
conseguir vivienda siempre ha sido difícil en todas partes del mundo. Y yo afirmo que para la gente más pobre de este país es mucho más fácil que en cualquier lugar de América Latina. Así es. Sí, sí, yo Sí, coincido. De lejos. Sí. Ahora, si hablamos de clase media, el tema es que sí hay que mejorar y hay que aumentar el suministro. Y el problema fundamental es que cuando nosotros hablamos de vivienda también tenemos que pensar en localización. Y en ese sentido tenemos muchas limitaciones en ordenamiento territorial que hacen que las ciudades cada vez se extiendan más y que el tiempo de vida sea cada vez más grande, etcétera, etcétera. Y para eso tenemos que densificar las ciudades y en ese sentido tenemos que, dado que no tenemos legislación que ponga límites al precio del suelo y demás, tenemos que adaptarnos al mercado de tierras que sube enormemente los precios en muchos lugares donde se debería estar construyendo vivienda. Sí. Por ejemplo, en la propiedad estatal, y eso lo hemos dicho en muchas ocasiones y creo que es una tarea que requiere una asamblea legislativa que realmente entienda el problema. O sea, nosotros necesitamos que las tierras que diferentes instituciones públicas tienen se le pasen al Bambi para que puedan ser para proyectos de vivienda. O sea, doña Sonia dice que tiene muchos proyectos. Yo no creo que tenga tantas tierras para la necesidad que tenemos. Necesitamos mucho más tierras. Y si tuviéramos más tierras, entonces uno podría plantearse otras soluciones más ambiciosas. Lo que no creo es que nosotros podamos, en la crisis fiscal actual, pensar que el Estado va a seguir dando más y más dinero. En este momento está dando aproximadamente 105 mil millones por año. El año pasado todos se gastaron, y este año esperamos que también, pero no alcanza para todas las personas que necesitan vivienda. Yo quiero agregar, bueno, don Rosendo dice que el INBU no tiene tantas tierras. Nosotros tenemos 7 fincas identificadas que teóricamente tienen potencial. Hay que someter a un estudio de mercado, por supuesto, importantes en la GAM. Recordemos que el INBU históricamente fue creado para comprar tierras, para darle solución al tema de la vivienda. Por eso tenemos algunas fincas como Finca Gavilanes, que acabamos de traspasarla al MINAE, porque es una finca que es un bosque primario, que fue comprada en otro momento, no sé, para hacer vivienda, pero es un bosque primario que tiene nacientes de agua y tal. Entonces se hizo todo el estudio, el SINAC hizo el estudio y precisamente esta semana estuve en la Procuraduría firmando el protocolo de traspaso de la propiedad, pero tiene muchas más. Pero además el INBU no ha vuelto a comprar tierras porque no tiene los recursos para hacerlo, pero eventualmente lo tendrá. O sea, si el INBU sigue el ritmo que estamos tratando de darle y de impulsar para que pueda realmente generar capital, el INBU puede comprar tierras, puede cambiar también tierras. Tiene un montón de terrenos en Atillo, por ejemplo, importantísimos. Uno de ellos está grabado y estamos en proceso también para desgravar y poder parcelar. O sea, Atillo es un lugar, ¿verdad? En donde se puede hacer un desarrollo finito, por supuesto, pero muy importante. Pero no solo eso, las aportaciones y un poco por dónde se enrumba la preocupación de las personas que llaman. O sea, todo esto tiene que ver con lo que dice don Rosendo y lo que don Maynor tiene muy claro, que es el tema del ordenamiento territorial. Las tendencias del desarrollo habitacional se ha inclinado mucho hacia el oeste. Pero ¿qué pasa? En la disponibilidad de agua, aquí mismo, por ejemplo, nosotros negociamos con Acueductos y Alcantarillados y 2 municipalidades un proyecto de 900 viviendas que arranca también el primer semestre del año entrante, vivienda de interés social, que está planteado en etapas y básicamente no solo por la capacidad limitada de ejecución, sino también por la disponibilidad de agua. Empezamos con 273 viviendas el año entrante, pero son 900. Entonces, cuando no hay disponibilidad de agua potable, eso tiene una implicación de un costo muy alto, porque estamos hablando de infraestructura en acueductos. Estamos hablando de Santana, estamos hablando de Ciudad Colón, estamos hablando no, de... en este caso es Cartago. Y ahí hay un... No, pero el país entero tiene problemas. La tendencia es hacia el oeste, o sea, dice. Sí. O estamos hablando de en realidad la ciudad está creciendo en todas las direcciones. Nosotros tuvimos que y a eso iba con lo de la mancha urbana, pero no sé si Maynor Rodríguez quería hacer un comentario más de hacia dónde va esa mancha urbana, o es que se está viniendo más hacia el centro, hacia el casco capitalino, o se está tirando a todo lado, como dice el ministro. Yo creo que aquí hay un elemento que no hemos tocado y es el tema que la vivienda y el desarrollo urbano no es solo un tema del gobierno central.
es un tema donde los municipios tienen un papel preponderante, importantísimo. Y ahí yo creo que ahí hay reformas que hacer. El Código Municipal le impide a las municipalidades donar sus tierras para hacer proyectos de vivienda. Le exige hacer procesos de subasta pública y eso impide, y casi todas las municipalidades tienen tierras para hacer vivienda. O sea, yo sí creo que el INBU tiene tierras, el IMAS tiene tierras, hay algunas instituciones del Estado tiene tierras. Yo creo que el Estado nuestro, que se construyó en el año 70, todavía tiene algunas tierras importantes que se pueden desarrollar. Y los municipios tienen tierras. Nosotros nos llaman los alcaldes con mucha frecuencia. Y mire, tenemos un terreno de hace 12, 14 años que no lo podemos desarrollar porque se requiere una ley específica para donarse a la asociación de vivienda de tal y tal y tal y tal. Ahí hay una reforma que hay que hacer, que ya hay algunas propuestas, pero no las avanzamos. Y ahí es como país en los temas que sí, hay un tema cultural que no damos pasos importantes. Los municipios tienen un papel fundamental, o sea, nosotros estamos viendo en los nuevos alcaldes, en las nuevas estructuras municipales, muy buenas intenciones para involucrarse en el tema de la vivienda, que pasa por la oferta, por atender el tema de la vivienda, por mejorar las casas que hay en su stock habitacional y que pasa también por la atención de los asentamientos precarios. El papel municipal es fundamental. Ministro. Yo quisiera añadir una cosa para que esté claro. Este país está increíblemente entrabado lleno de buenas intenciones que en realidad paralizan el sistema. Lo paralizan mandos medios, lo paralizan restricciones legales, pero en este caso, aunque yo reconozco que las municipalidades son muy importantes, el problema es que, por ejemplo, si el MOB tiene centenares de hectáreas que no necesita porque los planes de crecimiento de las carreteras cambiaron, y esas tierras no nos las puede dar a nosotros a menos de que la Asamblea Legislativa lo apruebe. Y prácticamente para cada pedazo hay que pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. Es una ley Eso específica. es absurdo. Es Absolutamente absurdo. La Asamblea Legislativa tiene que cambiar esa regla de tal manera que ponga alguna regulación. No es cuestión de abusar, pero no puede ser que pase por la Asamblea Legislativa una cosa. Nada más, contésteme en términos muy rápido. ¿Hacia dónde va esa mancha urbana? Maynor Rodríguez. Bueno, en realidad, como decía, el señor ministro está creciendo hacia todos los lugares, ¿verdad? ¿Dominantemente? Hay un crecimiento muy importante a nivel de municipios en Alajuela. Alajuela es de los municipios donde más ha crecido en el 2016. Alajuelita, por la generación de un proyecto muy grande de 1000 y resto de viviendas, es uno de los cantones que tiene un crecimiento importante, pero en realidad como municipio Alajuela en el 2016 y Alajuelita fueron los cantones que tuvieron más crecimiento en el año anterior. ¿La capital cómo se está desarrollando? ¿Sí están dándose desarrollos hacia la capital? ¿El este cómo está desarrollándose? ¿Cómo está? En el este hay algunos desarrollos, yo he visto bastante en Montes de Oca, no lo tengo cuantificado, y en Curridabat, pero desde mi punto de vista eso es un problema porque no se está ampliando la infraestructura, no se está generando ciudad, se está simplemente sobresaturando sin satisfacer necesidades a la comunidad, ¿verdad? Entonces hay afectaciones importantes. Sí, el crecimiento realmente, Heredia es otro cantón que ha tenido un crecimiento muy importante, en donde ¿cuál es la salida a San José más congestionada? Pues lo sabemos todos. La gente que se ha ido a Alajuela tiene problemas, ya no viene en 20 minutos, 25 minutos de La Guásima a San José, ahora dura 1 hora y media, si tiene suerte. De tal manera que sí es importante generar una sinergia, como lo dice el estudio, entre diferentes instituciones que debe partir también de municipalidad y los aportes que hace el INBU. Y quiero aprovechar porque ya el reglamento de renovación urbana está listo, eso puede ayudar mucho. Es supletorio para los gobiernos locales. Estamos ya generando una información clara y con un lenguaje accesible para que echen mano a este reglamento. Son temas que no solucionan el problema, pero ayudan a enfocar de una manera adecuada, sí, son instrumentos, organizar un poco el territorio. Yo creo que el problema no es hacia dónde crece la ciudad, el problema es cómo crece la ciudad. Y desgraciadamente, por la parálisis que tenemos en la aprobación de planes reguladores que está en la Sala Constitucional desde hace prácticamente 2 años y medio, lo que es vergonzoso, en mi opinión, no podemos avanzar los planes reguladores en términos de su aprobación. Pero sin embargo, yo creo que aunque no haya plan regulador, las municipalidades realmente tienen que tener un plan vial de expansión de su sistema de calles, porque lo que estamos haciendo es, aunque sean urbanizaciones, hacer
todo un montón de desarrollos que no permiten vías que crucen la ciudad y no permiten que la ciudad sea una única ciudad. ¿hacia dónde Y está suben los creciendo? precios de la tierra, o sea, los tiempos de viaje suben enormemente. ¿Hacia dónde está creciendo? Repito, está creciendo en todas las direcciones. O sea, hay lugares en que está perdiendo población desde hace 50 años. O sea, más, desde el año 63 se nota que San José perdió población, pero ahora San José se está recuperando. Pero se está recuperando. Santo Domingo, sí, hay alguna recuperación, igual que se está recuperando Montes de Oca, pero el tema es que no es el problema central. El problema central Sí, es multifactorial. es cómo crece la ciudad. Y yo creo que la ciudad de San José debe reciclarse y que no implica, no se necesitan edificios de 20 pisos, pero realmente podríamos densificar San José enormemente con edificios de 6, 8 pisos perfectamente. Pues lo está haciendo Barrio Escalante. Tibás está entonces perdiendo población. Tibás ha sido los cantones que en los últimos ¿Qué 30 más? años ha perdido población. Casualmente, lo que dice el señor ministro en el cómo es fundamental, y en el tema de vivienda social es muy importante que también demos pasos, y creo que los estamos dando. Creo que en los últimos años hay ejemplos de esto, y por ejemplo nosotros en Tibás vamos a construir 4 edificios de 4 pisos en León 13, en el mero centro, a la par de Lina, en el centro de la ciudad, para darle a las familias de los precarios de la León 13 el acceso a vivir en un edificio, a vivir con una infraestructura adecuada, con parques, con Vertical. estacionamiento, para convivir con una calidad de vida realmente importante para ellos. Ahí creo que tenemos que dar pasos también importantes. Nos tenemos que ir, ministro, tiene que ser una frase. Vamos a entregar el reglamento de condominios que hace más fácil hacer condominios para vivienda popular. Estoy de acuerdo con que el reglamento de renovación urbana que emitió el INBU con ayuda del MIBA va a ser muy útil. Igualmente el reglamento de construcciones que en este momento está en discusión pública. En realidad estamos renovando la regulación a pesar de la inercia total de la Sala Constitucional. Gracias al ministro Rosendo Pujol, también a la presidenta del INBU, Sonia Montero, y a Mayno Rodríguez, gerente general de FUPROVI. Vamos a una pausa, David. Así es, ya regresamos. Muy bien.